Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Hoy estoy muy contento de estar aquí en una nueva sesión abierta porque estoy con una persona que yo realmente admiro mucho, que yo considero personalmente un maestro. Ha sido también mi maestro. Él me inició en Reiki hace muchos años, por ahí por el 2009, 2008. Después nos fuimos encontrando en la musicoterapia. Años después fue parte del diplomado con enfoque clínico que hicimos el año 2023. Él estuvo a cargo de todo el módulo asociado a la meditación, que es un punto tan importante en la sonoterapia y en las terapias actuales. Es Sebastián Cisternas, a quien yo desde ya le doy las gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Y yo le voy a dejar el micrófono para que él, si quiere, se pueda presentar como él desee y nos diga quién es Sebastián Cisternas. Un gusto. Igualmente, David, muchas gracias por esta tremenda invitación. Me siento muy feliz y también para quienes nos van a escuchar y ver. Así que más que agradecido, infinito. Así que muchas gracias. Bueno, me llamo Sebastián Cisternas y me dedico, a ver, ¿cómo puedo partir? ¿Cuál de todas las cosas que haces? ¿Por dónde partir? Sí. Bueno, puedo decir que partí, así voy a hacerlo más en una síntesis, pero puedo decir que partí a los 4 años. A los 4 años dentro de lo que es este contacto con lo energético. Me puedo considerar una persona literalmente como energético y sonoro, porque siempre me vinculé al sonido, a la energía desde los 4 años, que me pasó lo que podríamos decir una experiencia extrasensorial que me marcó el resto de la vida. Y gracias a esa experiencia me llevó, bueno, todo uno vive la etapa de la infancia, todo lo que es crecer, la parte más como terrenal, por decir así. Te marcó todo desde temprana edad. Claro, de mucha temprana edad, con respecto a lo que es el desarrollo de la sensibilidad a lo que es el sonido y la energía. Porque tuve esta experiencia que realmente revolucionó mi existencia. Y puedo decir así, lo que se llama una experiencia espiritual donde fue como transformador en el sentido de sentirme fuera del contexto físico. Oye, ¿y será posible que nos comentaras un poco si es que tú deseas, nada más como porque algo bien íntimo me imagino, pero me llama la atención como, claro, la experiencia tan profunda para que un niño de 4 años que está ahí como con una conciencia también de niño, como que también es muy abierta y es muy sensitiva, ¿qué fue lo que hizo que removiera tanto tu perspectiva de realidad igual? Fue, bueno, con decirte que yo desde muy pequeño yo siempre estuve vinculado a ha sido una especie de ejercicio que no me daba cuenta. Era un ejercicio como de acunarme, literalmente, igual como las cunas, las madres que acunan a su bebé en la cuna, pero me lo hacía yo mismo. Y era porque encontraba una entretención, era como algo rico sentir ese movimiento como de vaivén constante, y era mi forma de también inducirme al sueño. Encontraba mi propia forma en la cama haciendo esto, literalmente. Y era ese hacer. En una oportunidad vivíamos en Arica con mi madre y uno de mis hermanos, y mi madre ya en sí nos introdujo en la música desde los 4 años. Ella concertista en flauta traversa y flauta dulce con especialización en música barroca. Y además bailarina y especialización en danzas antiguas renacentistas con Sara Vial, una gran exponente en la música en esa época. Entonces ella como músico nos introdujo la lectura musical, toda la cultura musical. Entonces esto de la música y la energía fue como una conexión. Entonces cuando me acostaba y hacía este juego,
era como que sentía esa misma sensación que te produce la música cuando escuchas, que te eriza la piel, como que te emociona. Y fue tanto así que lo empecé a tomar como un juego. Esa mirada de inocencia de niño, que es como, oh, juguemos esto. Por eso a veces cuando los niños se dan vueltas y vueltas, y ahí entendí por qué. Claro. Porque es un tema energético que empiezas a sentir como que te lleva a como una espiral. Y en esa espiral de sensación yo cerraba los ojos. No tenía los ojos abiertos. Siempre los ojos... Entonces me dejaba llevar por esa sensación, como que ya perdía la noción de lo físico. Claro. Y en una oportunidad fue así como una explosión, lo llamo yo, que fue tanto así que estaba en eso, que de repente me vi envuelto en una espiral energético de tal magnitud que empezó a acrecentar y empezó a irse lo que yo llamaría fuera de control. Pero no era que... Después entendí, con los años, que no es que la energía estuviera fuera de control, sino yo me descontrolé como a lo que yo me sentía como niño. Era como una cosa como que me agarró esta energía a tal fuerza que dije, wow, esta energía no, está fuera de mi alcance. Te trascendió. Sí, claro. Y me agarró, era como entrar en una turbina. Lo llamo así, una turbina espiral. Que eso, dije, me voy a desintegrar, me voy a desaparecer y aquí ya no puedo dominar nada. Y estaba súper consciente, tan consciente como que estamos aquí hablando. Claro. Como que empecé a perder la noción de yo como Seba o Sebastián de niño, de chiquito, como ya no era ni Seba, pero seguía siendo yo. Claro. No sé cómo explicarlo. Como una toma de conciencia de que somos algo más que la corporalidad. ¿Vale? Exacto. Y era tan que de repente dije, y empecé a luchar, porque da miedo. Claro. Da miedo. Y en ese agarrón dije, como que está esa cosa de querer volver al cuerpo, pero ya era tarde. Ya era demasiado tarde. Dije, o resisto y lucho y me duele, y llega un punto que duele. O me rindo. Y decidí, estaba consciente. Claro. Decidí rendirme. Soltar. Y en ese soltar, era como que me agarraban de los pies, y era como que te toma, y literalmente te empiezas a estirar y desintegrar. Como un agujero negro, como eso cuando muestran que se dan como de Exactamente. Muy buen ejemplo eso. La experiencia. Fue una experiencia, te digo, que me agarró y perdí noción del cuerpo. Ya era energía, pero nunca perdí la conciencia. Claro. Y eso fue lo más increíble. Y en ese no perder la conciencia, empecé a sentir seguridad, calma. Y era como, ok, me entrego y me dejé llevar nomás. Claro. Y llegó un punto que era tanta la expansión, todavía no abría los ojos, y de repente dije, esa noción que todavía uno se siente cuerpo o se identifica con una corporalidad. Dije, voy a abrir los ojos. Me dije a mí mismo. Estaba súper así como, claro. ¿Qué pasa aquí? 4 años, que uno apenas está formándose en hablar y comunicarse. Pero aquí era como ahora. Era raro el fenómeno. Y dije, voy a abrir los ojos. Y dije, y hago esto, como este gesto, pensaba en mí, y hice así. Y abro los ojos, pero no eran estos ojos. Y ahí tuve una visión que no era de este mundo. Me sentí que veía, yo creo que como ven los insectos, como las abejas, las moscas, que tienen cientos de ojos. Claro, como medio caleidoscópicamente, me imagino. Sí. Y en esa, abrir los ojos, era como veía todo al unísono el universo. Y me veía viendo 3 lunas. Me sentía en otro lugar que no era acá la Tierra.
Y les comparto esto como muy feliz porque lo siento como si fuese ayer. Claro. Y en ese abrir los ojos y vi esta escena, sentía la frescura del aire y veía 380 grados al unísono, todo al mismo tiempo. Era muy fuerte, era una cosa, y ahí se apagó todo, era como un silencio. Claro. Que no se puede describir acá. Lo que más logré asemejarlo era cuando viajaba al norte en bus con mi madre desde Santiago a Arica. Pasar por el desierto de Atacama. Y ahí el bus paraba, y una vez también, después ya mucho mayor, en el año 91, con mi hermano mayor fuimos a ver a mi abuela en Taltal. Y en el auto te dije, paremos. Era de noche. Sentir el desierto y bajo las estrellas. Y ahí te rememoro un poquito esta... Y esa es como les puedo transmitir esa sensación que sentí. Donde no hay sonido, no hay ruido. Y en esa experiencia que vi esto, estuve ahí un buen rato, no sé cuánto. Y después empecé a volver. Y volví, la misma energía, la misma turbulencia. Como volviendo a esta corporalidad. Volviendo a la corporalidad, y cuando volví sentía 1000 hormigas por todo mi cuerpo. Y hubiese caído en una cama de clavos. Y cuando desperté, estaba respirando lo que hoy en día, después lo supe, la famosa terapia respiración holotrópica. Respirando, respiración de fuego. La respiración de fuego, que le llaman algunos. Así estaba, pero... Y helado. Lo más curioso, que cuando volví y empecé a despertar, estaba con frío y empecé a abrir los ojos físicos. Y era de madrugada. Y esta experiencia empezó en el día anterior, en el atardecer, como a las 8 de la noche. Ya pasó harto tiempo en esta temporalidad física. Claro, y en la experiencia que tuve era una sensación poner tiempo 15, 20 minutos. Pero pasaron 9 horas. Oye, qué potente toda tu... Gracias por compartirlo, porque yo que te conozco de algunas áreas, claro, empiezo ahí a entender esta conexión tan profunda que tú tienes después con el budismo, con el reiki, con la musicoterapia, con los sonidos, con la música también, porque tú también haces música, pero qué trascendente poder haber vivido una experiencia tan profunda a temprana edad. Y ahí, claro, me hace mucho sentido esto que tú dices de que te marcó todo tu camino. ¿Y cómo fue después, Seba, esta evolución como hacia la música? Porque hoy día vamos a hablar sobre Reiki, pero es interesante hablar también desde dónde vienen todos estos intereses que, claro, con esta experiencia que tú nos comentas, va quedando muy claro como estos lineamientos, como que ya no es solamente una búsqueda teórica, sino también como experiencial, de quizás también me da la sensación como de intentar buscar instancias donde poder rememorar o conectar con energías o energéticas similares. Cuando tú hablabas esto del vaivén, me imaginaba mucho las danzas sufí, como toda esta conexión que son medias mántricas también para ir conectando con esto más profundo. Entonces, ¿cómo fue después tu camino por la música, por esto energético hasta llegar al Reiki? Fue bueno, desde ahí, esa experiencia, mi madre siempre me decía que yo mis manos siempre las tenía muy calientes. Siempre mis manos son más bien de temperatura así calientita. Entonces cada vez que veía a mi madre con algún dolor o alguna situación como... decía, ya mamá, no me acuerdo mucho, pero ella me contaba, decía, ya mamá. Chiquitito igual, chico, niño. 5, a los 6 años, 7 años, incluso más chico me decía. Pero no me acuerdo mucho. Pero sí me acuerdo, tengo chispazos de memoria de eso. Y decía mamá, no le decía mamá, se llama Jacinta, mi madre. Y decía Jasmina. Entonces le decía, Jasmina, te voy a poner mis manitos. ¿Le pongo mis manitos? Y decía así. Y yo le ponía mis manitos y ella me tomaba así, la acurrucaba. Estaba calentita. Claro, y ahí como que sentía, ya me siento mejor. Como que cosas así. Pero ella sentía como que le traspasaba algo. Ya después de eso,
para hacer cuento corto un poco, me tocó, pasaron los años y a los 8 años me tocó ir al extranjero, a vivir fuera, en Estados Unidos, con mi padre. Ahí por todo un tema que pasó en Chile, que todos sabemos, por el tema del golpe militar, nos vimos obligados a irnos. Okay. Y allá en Estados Unidos, gracias a mi padre fue quien me introdujo lo que es toda la línea del yoga, de la meditación. Porque a los 8 años llegando a Estados Unidos nos hacía sentar, porque él practicaba yoga cuando era soltero. Okay. Sabía de asanas, de postura y todo, y él tuvo su maestro acá en Chile, que en esa época era como tabú todo este tema de la espiritualidad, del yoga, todo. Estamos hablando de los años 50, el siglo pasado. Entonces, gracias a eso que mi padre nos empezó a enseñar cómo meditar y todo, y ahí resonó en mí eso, como hizo clic. Fue como, por aquí yo puedo encontrar respuestas a esta experiencia que me pasó a los 4 años. Claro. Y la energía y todo esto. Y empezamos a ir todos los domingos a los templos Hare Krishna. Nosotros nos radicamos ahí en California, en Oakland, en la zona de Oakland, Berkeley, donde ahí está la cuna del movimiento Hare Krishna y todas las cosas holísticas de la India. Ashrams, templos budistas, todo eso es la cuna. Y ahí empezó el hippismo. El movimiento hippie empezó en Berkeley. Entonces, si llegamos en una época en los años 70, donde todo esto era como muy, así, claro, como muy en auge. Claro, sí, entonces íbamos todos los domingos a los templos Hare Krishna, a cantar Hare Krishna y danzar y bailar. Y cuando experimenté eso de la danza, del cantar el nombre Hare Krishna, wow, esto ya me empezó a confirmar más, a sentir esa conexión, que ahora voy entendiendo más por qué me pasa esta experiencia, esta conexión. Y desde ahí me fui por un tubo, por decir así. Tenía el trabajo adelantado con esa experiencia. Sí, y mi padre, y en ese entonces lo que fue mi segunda madre, mi madrastra, ella también muy integrada en este tema de la búsqueda espiritual desde la India, la Vedanta y el budismo. Entonces ahí todos los libros que empezaron a tener, yo era un ratón de biblioteca, leyendo a los 9, 10 años. Y ahí empecé a encontrar respuestas. Claro. Y de ahí me empecé a inclinar a todo el tema energético, empecé a entender la anatomía, poco a poco, introduciéndome, yendo a los templos, a los ashram, conociendo swamis de otras líneas más védicas. Y gracias a eso sentí como me siento en casa. Claro. Esto es lo mío, aquí está la fuente, aquí voy a encontrar todas las respuestas. Y lo más curioso es que ahí, habiendo templos budistas, nunca fui. Estaba más por el hinduismo. El hinduismo, sí. Y toda la filosofía Vedanta, toda la línea Vedanta. Entonces, desde ahí seguí avanzando. Bueno, después estuve en una banda de rock, me metí en la media, toda la onda así musical, siempre vinculado a la música. Y cuando ya pasé esa trayectoria, esa experiencia de la enseñanza media, todo lo hice allá, decidimos volver a Chile. Cuando ya Chile devolvió la democracia, porque quise entrar a estudiar sonido. Me metí a estudiar sonido en la Chile y desde ahí que me empecé a vincular a lo que es retomar la parte más como, no tanto como músico, baterista, toco batería, toco piano, pero no tanto como la parte de música, sino ahora entrar la parte más técnica, sonora, como lo que es el sonido. Y desde ahí fui avanzando, pero después me incliné, como que no pude seguir estudiando por otros temas más personales, y de ahí en el año 94, estando en la universidad, mi padre me pasó un libro, y ese libro se llama El Evangelio de Buda.
Y fue como que, wow, ¿por qué no conocí esto antes? Claro, siendo que igual siempre me gustaba la Vedanta y todo, pero el budismo fue como que el inicio a lo que ahora vamos a hablar el día de hoy, que es el Reiki. Y de ahí como me fui vinculando al Reiki. Fue gracias al budismo. Desde el budismo. Sí, en el año 94 ahí conocimos a través del diario La Nación, una amiga de nosotros de la familia, llegó a la casa de nosotros con el diario justo abierto en la mitad y salía la foto, toda la página, la venía de un gran maestro, su santidad, su santidad dentro de una escuela monástica antiquísima, milenaria de la India. Y desde ahí que fuimos a una actividad que se estaba haciendo en la Corporación Cultural de Las Condes, y fuimos a esta actividad y ahí estaba su santidad con un séquito de lamas. Por lo menos eran como 7 lamas que lo acompañaban. Y yo, ¿qué así? ¿Qué es esto? Y con decorado, muchos cuadros puestos ahí decorando, como el arte y cultura tibetana. Ajá. Y ahí como que resoné más. Claro. Cada vez era más resonancia, más conexión. Y de ahí no me seguí el camino budista hasta el día de hoy. No te desligaste. Nunca. Fue como, este es mi camino. Ahí encontré el camino. Y a través de este centro de meditación Drikunkaya en Chile, fui en una oportunidad, fue en el año en el 99, se supo que íbamos a tener una visita de un maestro tibetano, pero occidental, que se tomó los votos de monje, pero él era maestro de Reiki. Ok. Entonces, pues ya en el 2000 vino a Chile y vino a dictar una serie de talleres y seminarios acerca del Reiki con su hábito de monje norteamericano. Y ahí nos empezó a dar estos seminarios y talleres de iniciaciones de Reiki, que se conoce como el Reiki Jinkeido. Es una línea que el Reiki es el mismo, pero es una línea más enfocada hacia como más budista. Hacia el budismo. Sí, budismo tibetano y anterior a eso el budismo zen, que viene de Mikao Usui también. Claro. Eso te quería preguntar, Seba, porque en lo habitual el Reiki que se conoce es el de Usui. Sí. Es como el más... Pero si pudieras comentarnos, porque gracias por todo lo que nos comentaste al inicio, que eso de alguna manera nos da mucho contexto para entender tu experiencia y la forma que yo siempre digo esto de que me gusta invitar aquí a personas que no solamente comprenden lo que hacen teóricamente, sino que lo experimentan, que lo viven. Y nosotros tenemos la fortuna de tener personas como tú, que imagínate esta experiencia que viene desde los 4 años y que tú lo puedes ir comentando como estos que dicen, como estas bibliotecas vivientes, como estas personas que son, porque tienen mucha experiencia teórica, pero yo siempre relevo mucho también como lo vivencial, lo experiencial. Entonces, si pudieras comentarnos también qué es el Reiki en términos como generales, porque se entiende como la energía, pero tú que sabes mucho más qué es el Reiki, y desde ahí poder ir comentando quizás esta diferencia, estas ramificaciones que hay entre las distintas ramas o linajes, no sé si se dirá así, el linaje como de las tradiciones. Okay. Sí, bueno, el Reiki en sí, y como está ha sido muy de tendencia o de moda, se conoce como literalmente energía universal. Porque la palabra el Reiki como tal es de origen japonés. Entonces tenemos Reiki, pero tiene 2 sílabas. Entonces tenemos Rei, una, y Ki. Entonces Rei se traduce literalmente como universal. Y Ki, energía. La energía universal, entonces. Sí. Esa es la traducción literal. Entonces, ahora la pregunta está, ¿qué es esta energía universal? Claro. Y esta energía universal es una energía, no es que sea una energía, como poniendo la palabra una,
Porque uno puede decir uno o una. Claro. El uno en sí ya es definible, ¿cierto? Podemos decir que se define el uno. Claro. Es visual. Delimita en marcha. Delimita, exactamente. Entonces yo lo llamaría energía universal. Ahora, ¿qué es la energía? Es algo que no se define. Es indefinible, es algo intangible y que a la vez es todo penetrante. Está en todas partes. Desde lo más sutil, que es algo imperceptible a la visión, a la vista, incluso a la comprensión humana, psicológica, psíquica, no psíquica, psicológica quizá, o intelectual. No es algo intelectual, es algo que se siente y es algo que está aquí mismo, en esta misma conversación entre nosotros, donde mi mano se mueve. Hay más energía de lo que uno puede creer que hay. Uno puede decir, pero aquí no hay nada. Claro, como no hay nada. Hay un espacio. Ok, podemos definir, entre comillas, el espacio, ¿cierto? Pero ¿qué es en sí el espacio? ¿Se puede definir? ¿Hay algo que realmente se pueda medir? Dentro de lo que es la física cuántica o la ciencia, lo que dicen muchos, hay muchas teorías acerca de la energía. Y se puede, desde la mirada científica podemos hablar de lo que es, se habla de la energía quantum, el quantum. Wow, quantum. O la energía, ¿cómo se llama? Le llaman la energía, ¿cómo le dicen los astrofísicos? La oscura, la energía oscura, eso. Y hay otros, más desde la mirada holística, lo mencionan como la energía punto cero. Ya. No sé si has ido a hablar de eso, de la energía punto cero. No lo había escuchado eso, punto cero. Punto cero, sí. La energía punto cero se define como lo indefinible. Es para ponerle un nombre a eso indefinible. Claro. ¿Por qué cero? Porque cero es un exponencial al infinito. Y el cero es inmedible. Por eso se le pone ese nombre, cero. Energía cero. No una energía, sino energía punto cero, porque es algo que hasta el día de hoy no hay ningún aparato científico, nada que lo pueda medir. Y como no se puede medir, queda en cero. Es infinito. Claro. Y ahí es donde entran todas las filosofías orientales que ya vienen de siglos, miles de años hablando de este principio cero. De hecho, el número cero, llamémoslo número, el cero viene de la India. Y se introdujo en la aritmética islámica, donde ahí nació todo lo que es la álgebra, las matemáticas, claro, todo. Porque antes era del 1 al 9. Pero llegó el cero, que es el todo. Y ahí cambió todo. Y ahí se revolucionó todo, claro. Sí. Nos fuimos al infinito. A mí me pensaba en esto que le dicen como del Tao. Como esto del Tao, que es como algo tan indefinible, como que cuando uno trata de definir el Tao, eso ya no es el Tao. Como que hay algo que está así omnipresente. Es como... A mí me llama mucho la atención también de las tradiciones orientales, muy distintas a los paradigmas occidentales, que aquí construimos desde el ser. Allá al parecer, desde lo que yo entiendo, se construye desde el no ser. Entonces ese cambio paradigmático es tan distinto para nosotros como occidentales, porque son prácticas que son más sensibles, pues más desde el sentir, más desde la meditación, más desde el llegar a algo que no es definible. Aquí como que constantemente estamos tratando de llegar a conclusiones, a algo más lógico, a entender, pero no necesariamente a recibir verdades desde el ser, o desde el no ser, o desde el sentir. Como que acá esto lo vemos como bien tú dices, como no es algo que se pueda medir o tabular, como que se pasa de lado. Pero sin embargo, yo siento que finalmente lo más inefable es lo que nos va dando esta condición humana también. Pues como eso es lo que, no sé, porque yo te puedo entender a ti a nivel, no sé, tu currículum, tu historia,
pero no es eso lo que nos une finalmente. Es algo que está ahí más como relacional, vincular, energético. Y ahí es donde a mí me gustaría hacerte una pregunta también como en tu práctica, porque si esta energía, como bien tú decías, es algo que no se puede medir con máquinas, ¿cómo nosotros somos capaces de poder recibir, siendo como un canal, por decirlo así, y proyectar esta energía que, claro, como finalmente igual somos como un medio por el cual esta energía puede fluir, y eso nos da una condición como humano muy particular igual? Pues no sé cómo lo ves tú, cómo podemos ir uniendo este aspecto energético que está en todos lados y nosotros como posibles canales de esta energía. No sé cómo lo experimentas tú eso. Sí, una muy buena pregunta, porque cuando hablamos de la energía, como estamos aquí tratando de definir lo indefinible, cuando hay algo que es indefinible no quiere decir que no exista, porque es cosa de aquí mismo está el espacio, y gracias al espacio que abunda es que hace que sea todo esto posible, que el resto, lo que en ciencia védica se habla de los 5 elementos, que es la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio, o el éter. Partiendo de ese principio, ya estamos definiendo, por decir así, los bloques primarios de la creación. Pero que todo nace de este vacío, en lo que el budismo se habla de vacuidad, o en el Tao. El Tao es eso, claro. Es esa vacuidad de la mente, de nuestra esencia, que es no ser, porque el ser ya te define, claro, desde la mirada occidental. Pero el verdadero ser, esa vacuidad, ese no ser, porque ahí estás plenamente libre. Y en ese espacio, que llamamos espacio, si estamos en un contexto un poco desde la mirada espiritual, ese espacio se define como, y me ha tocado de sentirlo, como la eterna compasión. Porque si no tuviera este espacio, nadie estaría vivo. Entonces, imagínense el grado de generosidad y de misericordia que hay de trasfondo. Si lo entramos en un contexto como un poco filosófico o desde una mirada espiritual, hay demasiada generosidad en el universo. Desde el micro, desde la esencia del átomo, el núcleo y más allá, hasta la expansión de lo que es el universo. Lo que es arriba es abajo, lo fractal, lo que se repite infinitamente, los patrones. Y de ahí nace todo, bajo estos 4 elementos, que es sostenido por la quinta esencia, que es este vacío que se define como compasión. Y de ahí se define en este Reiki que yo aprendí y ahora transmito y enseño, que viene Jinkei-Do, quiere decir el camino a través de la compasión y la sabiduría. Okay. De ahí viene la sigla Jinkei-Do. Entonces, compasión, sabiduría, camino. Y ese es un linaje, es una manera de cómo transmitir esa energía universal. Claro. Okay. Entonces, como canalizadores, llamémoslo así, uno dice, pero no se ve, no hay nada que lo mida, no hay ningún aparato, nada. Pero si podemos decir que hay un aparato o una estructura, algo que pueda medir esa energía, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos energía. Nosotros somos un fractal o por decir una imagen y semejanza, como el clásico dicho en la Biblia que hace, somos imagen y semejanza. Somos un mini universo, un micro universo pensante, caminante, que sentimos, podemos expresarnos. Claro. Y eso que nos da vida a este cuerpo es nuestra energía vital, el ki.
Y ese ki está dentro de nosotros, el ki personal o individual. Pero ese ki, en su esencia, está regido por estos 4 o 5 elementos. Y ese ki es semejante, exactamente igual, una huella del macrocosmos, del ki universal. Ahí viene el Reiki. Entonces, la única forma de medirlo es a través de la experiencia de poner en práctica, de entregar amor y compasión. Un cariño, una atención. Es decir, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? O una madre, ¿cómo trata a su hijo? O un infante, ¿cómo lo cuida? ¿Qué energía hay detrás de eso? En esa madre. Porque si no estuviera la madre, ese infante moriría. Es tan vulnerable. Entonces esa fuerza detrás, ese ki que se mueve a través de la madre, es el Reiki. Ahora, ¿qué nos capacita a ser un canal de Reiki? Ahí entramos en un área, lo que es la formación, por decir así, entrenarnos, recibir unas ciertas instrucciones y lo que se llama una ceremonia de iniciación, de apertura, de iniciarnos en un camino que es inherente en nosotros, pero no estábamos conscientes. Y cuando uno se hace consciente a través de una instrucción, de una guía, entonces todos podemos ser canales. Pero antes no me daba cuenta. Pero al recibir este instructurado, ciertas pautas y entrenamiento, me doy cuenta que hoy por mis manos puede salir energía. No se ve, pero se siente, se percibe. Es una cosa como calor, como vibración, como un cosquilleo, como una corriente. Y ahí vuelvo a la experiencia que me pasó cuando tenía que a los 4 años, que es corriente. Es igual. Una vez escuché una cita de Madre Teresa de Calcuta, que ella lo escribió tan clever acerca de la energía. Dijo, es igual que un computador. Si lo abrimos, vemos una tabla, un circuito. Ese circuito está ahí. Está como latente, no tiene nada. Pero si tomamos la fuente de poder y lo enchufamos a lo que es la corriente, donde está llegando electricidad, ese circuito va a tomar vida. Y cada transistor, diodo, resistencia, cualquier elemento electrónico que hay ahí, equivale como a nuestros órganos. Y gracias a la energía, esos ingredientes dentro de la tabla de circuito va a cumplir cada uno su función. Claro. Y es así como se canaliza. Entonces nosotros mismos, si estamos saludables, mejor vamos a canalizar la energía. Pero si estamos enfermos, hay una sensación de bloqueo. Pero el Reiki nos ayuda a restablecer desde nuestra energía personal, con entrar en coherencia, en conexión con la energía universal. Y por eso la iniciación es importante. Es como el permitirte volver a conectar con este principio o verdad esencial, que es como resonar con el macrocosmos, tú como un microcosmos, poder ponerte en sintonía y volver como esto que hablaba Pitágoras de el sonido de las esferas, pero en términos como de armonía que hay a nivel del universo, poder entrar en armonía también tú con tu propio microcosmos. Eso yo lo encuentro bien interesante, que finalmente igual nos lleva ahí a una sensación de coherencia. Y ahí también yo siento que muchas veces es necesario experimentar las cosas que necesitamos experimentar, aunque no necesariamente en el momento se vean como positivas, guardando obviamente las proporciones, ¿cierto? No sé si es que no es lo mismo decir esto a una persona que recién ha perdido a su hijo, por ejemplo. No, es que tu proceso evolutivo, es que es tu karma, no sé cómo eso. Yo siempre hay mucha ética también respecto a cómo abordar las temáticas. Pero claro, no sé, un problema, por ejemplo, aquí de repente cuando leemos las lecturas del oráculo y hay situaciones que te confrontan. Y ahí yo siento, tú dijiste recién esto como en esta cita de la Madre Teresa, también hay resistencias dentro de los circuitos. También hay situaciones que nos resisten y eso es parte de la dinámica necesaria para que se viva el juego general y desde afuera lo podemos ver más claro, pero cuando estamos inmersos con el problema, ahí es donde yo de repente pienso, claro,
estas personas, los maestros que logran ver como desde afuera, como bueno, pero es que esa experiencia es necesaria, esa resistencia, hasta en términos de voltaje, para que estas luces funcionen, claro, se necesita una resistencia. Justamente. A mí, Seba, me gustaría preguntarte por estas líneas, por estas corrientes, que tú me acabas de mencionar, la línea que tú trabajas, pero por ejemplo, ¿cuál pueden ser las distinciones con el Reiki Usui? Hay distintos tipos de Reiki, no sé si pudieras comentarnos un poco de eso. Sí, por supuesto. Bueno, el Reiki originalmente viene de Japón. Está el gran maestro muy clásico, muy renombrado y respetado, que es el doctor Mikao Usui, conocido como Mikao Usui, o el sensei Mikao Usui. Sí. Y esto estamos hablando de los años 20 aproximadamente. Él nació en el siglo XIX, pero en los años 20 del siglo XX es como que tuvo esta experiencia de conectarse con algo universal. Y fue porque, un poco entrando en contexto, un poco el linaje de donde nace, Mikao Usui era muy inquieto. Yeah. Era un inquieto investigador y él era muy estudioso en la teología, toda la línea teológica cristiana, siendo que igual se entrenaba y tenía conocimientos del budismo zen. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Él le llamó mucho la atención de cómo el Maestro Jesús de Nazaret hacía la imposición de manos. Y él, estudioso de la teología, nunca encontraba algo referente a cómo lo hacía, o que el Maestro haya enseñado esta metodología de imposición de manos. Pero sí sabía de grandes exponentes dentro de la línea cristiana como el Padre Pío y otros más, que sí tenían, hay mucha historia de grandes practicantes cristianos que sí tenían el don de la sanación con la imposición de manos. Entonces, pero Usui, tan inquieto, dijo no, esto tiene que estar en otra fuente. Se vio obligado a viajar a India, a Tíbet, Nepal, pero asentándose en Tíbet principalmente, y ahí encontró manuscritos en templos budistas, del budismo tibetano, que se conoce como la línea de lo que se llama la práctica del Buda de la medicina. Okay. Escrituras, textos así, volúmenes grandes, solamente enfocándose en la sanación. Y no solamente la imposición de manos, sino de las hierbas, minerales, claro. Todo lo que es como, por decir un poco, para que se entienda un poco, como la homeopatía, claro. La antroposofía, como de esa línea. Entonces, ¿qué pasó? Que Mikao Usui encontró estos textos, estos volúmenes, y ahí encontró en este volumen, siendo que los maestros, los monjes no le dan mucha importancia, porque ellos en la vida budista es que la verdadera sanación parte de sanar la mente. Ya. No tanto, está bien sanar, la medicina es buenísima para sanar dolencias físicas, operaciones, todo, pero la verdadera sanación está en la mente. Es como que de ahí parte todo. Entonces, existiendo estos volúmenes que el mismo Siddhartha Gautama, el Buda, entregó, reveló, sale todo ahí las técnicas, toda la metodología, cómo iniciar, cómo ser un canal de energía, que el mismo Buda usaba. Él sanaba con las manos igual que Jesús, igual. A veces le tocaban su manto, su ropaje y se sanaban. O a veces estaba en parques enormes llenos de gente meditando en la época de Buda y la gente se iluminaba. Claro, se expandía su campo áurico. Su campo áurico era tan extenso, se dice que medía como 8 kilómetros. Imagínate, solamente en el plano físico. Claro. Entonces, ahí hablando del Reiki, de la energía. Entonces, ¿qué pasó? Que después Mikao Usui, encontrando esta respuesta, volvió a Japón y empezó a entrenarse en todo lo que aprendió en Tíbet, a meditar, cómo aplicar técnicas más de la práctica de lo que es el Vajrayana, especialmente el Buda de la medicina. Y ahí él se sumergió en un retiro de 21 días. Y en ese retiro, autorretiro, 21 días, se le revelaron todo este conocimiento de lo que es el Reiki conocido como tal, con su símbolo, con todo esto.
La historia es larga, es muy extensa, pero resumiéndola es así. Y desde ahí Mikao Usui, él brindaba sesiones de Reiki de forma gratuita. Ya. No cobraba nada. Y empezó a tener, y Japón en esa época estaba viviendo una época política muy complicada. Y la invasión de todo lo que es la intervención de Occidente, mucha intervención, especialmente de Estados Unidos. Entonces, Japón empezó a sufrir un poco una crisis cultural. De ahí, de hecho, terminó todo el linaje de los samuráis. Toda una crisis súper fuerte. Aún así, esta crisis llevó a gente a tener muchos malestares, tanto físicos como psicológicos, existenciales, en donde Mikao Usui empezó a tratar gente. Tenía como su propia clínica y atendía a la gente en forma gratuita. Pero llegó un momento que necesitaba entregar esto, enseñar esto. Y al enseñar, conoció a un médico, conocido como el doctor Hayashi. Mirada occidental, medicina occidental, muy científico, pero se vio como conectado con esta línea, se vio interesado de que ver, uy, qué interesante esto, quiero investigar esta área más, lo invisible, lo intangible. Resonó. Y ahí Mikao Usui lo empezó a entrenar. Y desde Dr. Hayashi fue el único que heredó todos los manuscritos, apuntes, investigación que hizo Mikao Usui. Él heredó todo. Y aparte después apareció otra discípula de Mikao Usui muy vinculada con el Dr. Hayashi, conocida como la de Hawái, pero de descendencia japonesa, Hawayo Takata. La señora Takata. Distintas vertientes. Claro, y la señora Takata estuvo 1 año y medio con Mikao Usui, pero ella tuvo que retornar a Hawái, le vino un cáncer, estuvo bien enferma y con puro Reiki se autosanó. Se sanó con puro Reiki. Y ahí ella creó lo que podríamos decir la primera academia occidental de lo que es formarse como reikista. Okay. Y de esa línea viene el famoso Reiki Usui. Ya. Ryoho Usui. De ahí linaje directo. De Hawaii Takata. Aparte, mientras esto estaba ocurriendo en Hawái, Japón seguía a Mikao Usui con el Dr. Hayashi. Cuando murió Mikao Usui, el Dr. Hayashi continuó, pero él quedó con todo. Y el Dr. Hayashi empezó a formar, tenía sus discípulos y 2 de ellos eran de la línea Zen, del budismo, practicantes del budismo Zen. Primero fue el sensei Takeuchi y después el sensei Takamori. Entonces el sensei Takeuchi, directo discípulo de Hayashi, y él también recibió toda la línea directa. ¿Cuál es la gracia? Que desde ahí empezaron a ramificarse Hayashi, y aparte había otros sensei que se empezaron a formar otras líneas, corrientes de escuelas de Reiki. Y aquí viene lo interesante, pero a la vez, no sé si la palabra sería precaución, no ni siquiera precaución, como un poco invitarnos a investigar bien, si vamos a aprender Reiki, qué linaje tomar. La fuente. Claro. Eso es muy importante. Sí. Porque esa fuente es, vamos a recibir lo que es la transmisión directa, pura. Porque todas estas corrientes más orientales se estila usar mucho lo que es la transmisión e iniciación en forma verbal, la transmisión oral. Y eso se ha conservado desde la época de Buda y mucho antes. Claro. Que difícilmente se llevaba a la escritura, pero se vieron obligados para no perder la transmisión oral, y después se fue plasmando en escritura. Entonces, ¿qué pasó? Que Mikao Usui, con estos discípulos, empezaron a ramificarse. El Jinkei-Do viene de Takeuchi, el que yo practico. Después Takamori y después Ranga, que aún está vivo en Australia, Ranga Premaranga,
que es de origen de Sri Lanka. Ya. Y es médico. Lo más curioso es que muchos médicos, científicos, claro, una mirada científica, adentrándose y entrenándose para hacer un canal de Reiki. Es como, wow. Claro. Entonces esa es como bueno, mi línea. Pero también hay otras corrientes, la famosa Usui, y después empezaron a aparecer como en los años 70, 80, con todo el movimiento New Age. Empezaron a ramificarse de la Hawaii Takata creó lo que se llama la Alianza Reiki Alliance en inglés, y Reiki Alliance se impregnó muy fuerte en Estados Unidos, la idiosincrasia estadounidense, entrenando a muchas personas en esta línea Usui. Y desde ahí se desparramó a Latinoamérica y otras partes. De ahí nos fue llegando más hacia acá. Aquí, claro. Sí. Entonces la línea Usui viene de la línea más Takata. Ajá. Ahora hay otras líneas que vienen directo a Japón, que es de otro sensei que tuvo Takeuchi, este doctor, que son muchos nombres, pero generalmente yo puedo decir que hay 4 corrientes auténticas. Como del linaje directo. Directo de Usui. Claro. El resto que empezó a aparecer después, hasta nuestro tiempo, es como que... hay otra línea que se llama Reiki Karuna. Es bien conocida también. Y ese también viene de la línea de Usui. Porque Karuna quiere decir compasión, la traducción. Oye, Seba, hay algo que a mí me gustaría preguntarte, porque siento que, por ejemplo, que a mí una vez me lo reflejaron en un curso de cuencos tibetanos, porque yo siempre hablo de los cuencos tibetanos, de que estas tradiciones que vienen, los sonidos, principalmente desde Oriente, ¿cierto? Y todo lo que conocemos. Y una persona me dijo, oye, pero acá en cuanto a todo el tema más chamánico y todas nuestras culturas prehispánicas, también había un desarrollo bien potente con la música. ¿Para qué decir los chamanes, los ícaros, toda el tema de los silbatos prehispánicos que hay, que con otro amigo que se dedica a la construcción de instrumentos, hay un linaje espectacular en cuanto a la infraestructura y la ingeniería que había en los instrumentos de viento acá en Latinoamérica. Estos que son como con agua, que hacen un sonido. Hay Ecuador, una tecnología increíble. Sí. Entonces, claro, desde ahí que en todos mis cursos digo, claro, en Oriente estos paradigmas que la música, los sonidos, los cuencos, etcétera, pero aquí también en Latinoamérica, en nuestros pueblos prehispánicos. Entonces, yo te pregunto si tú tienes conocimiento de cómo se trabajaba o aquí, como en nuestro territorio más cercano, todo el tema energético. No sé si conoces también, si es que hay alguna relación también, no sé, me imagino los pueblos indígenas también tenían una conexión muy profunda con lo energético. Sí. No sé si tú tendrás algún conocimiento, si es que habían prácticas similares en cuanto a imposición de mano o transmisión energética. Sí, me ha tocado vivenciarlo. Voy a partir de cuando viví en Estados Unidos. Cuando tuve la fortuna, gracias a mi padre, conocer un piel roja. Indígenas de allá, de la línea Los Hopi. Ya. Y también Suk. Ajá. Oye, increíble. Sí, y desde... A mí me pasaba, voy a contar desde mi vivencia, mi experiencia. Por favor. Sí. Que cuando llegamos a Estados Unidos, y mi padre a veces llegaba con unos... En esa época estaban los VHS. Se verá arcaicos. Y poníamos a ver documentales, videos, y mi papá, no sé, se conseguía unos videos documentales de las ceremonias y rituales de los indígenas de allá, las danzas, la percusión, el tambor, la danza tribal norteamericana, pre-irlandés, pre-inglés, y todo eso. Claro. Entonces ahí me tocó. Cuando vi eso, resoné tanto, se me ponían los pelos de punta y me llegaba a emocionar y llegaba a llorar de emoción, porque sentía como que había una conexión con ellos. Ajá. Y ahí, investigando más a fondo, cuando tuve la fortuna, mi padre tenía un amigo indígena de allá y lo llevaba a la casa.
y conversábamos. Era como bien así medio cultural la casa de repente, así como muy de leer, de estudio. Mi papá era profesor de matemática, física, la ciencia. Entonces, pero entramos, mi papá era muy también del área holística, muy como antropológico. Una visión muy antropológica y sociológica de todo. Entonces, ahí entramos en estas dinámicas conversando con este amigo y este señor nos hablaba de esto de la energía. La mirada, la cosmovisión. Y es espectacular. Es una cosa que uno lo escuchaba y todo resuena. No cabe la duda en escuchar a cómo nuestros indígenas nos transmiten la cosmovisión prehispánica, que existió por cientos, miles de años también. Eso por una parte. Después nos invitaba a sus ceremonias, porque allá no puede llegar a entrar cualquiera. Lo mismo ocurre acá, con nuestros queridos pueblos mapuche. Yo siento que para proteger también mucho su linaje. Exacto, proteger su integridad y cuidar su legado. Y que no se haga también como un tema más como farandulero, de así como es muy elegida las personas como... Exacto. Y como este señor, este amigo de mi padre, decía, vamos, lo invitaba, y mi papá iba siempre. Y de repente nos invitó a nosotros, como hijos. Y ahí sentir esa energía, estar ahí presencialmente, me di cuenta de que como ellos transmiten no solamente literalmente imposición de manos, no, su presencia. Puede estar aquí al frente de nosotros, su pura presencia emana energía sanadora. Porque el Reiki te lleva a desarrollar con el tiempo a que tú seas una presencia Reiki. Yo lo llamo así, presencia, tu cuerpo entero, tus ojos transmiten energía, tu mirada, tu calidez, una sonrisa, un cómo yo doy la mano, el gesto no verbal corpóreo, como todo, energía sale por todos lados. Y después ellos usan mucho el poder de la sanación. Siempre hacen eso y veía también mi padre haciendo lo mismo. Hacen así. Como para activar. Sí. Sí. Entonces, listo. Y era como que esto hacía este señor. En todas las cosas. Mi padre también, cuando me dolía la cabeza, nos dolía algo, se ponía y ponía las manos. Mi padre. Y él nunca estudió Reiki. Pero sí aprendió de estas otras corrientes. Energética. Claro. Y después llegando a Chile, tuve una clienta, mejor consultante. Una consultante en terapia floral, porque también me dedico también a la terapia floral. Y en la terapia floral, esta consultante, tuve el honor de tenerla en nuestro hogar, mapuche. Auténtica mapuche. Que tiene toda su familia en la zona de Temuco. Y en una terapia, en una sesión, fueron como 3 sesiones, fue a nuestra casa. Y en la segunda, con mi esposa, nos sentamos a escuchar la visión, la cosmovisión mapuche. Y realmente nos dejó atónitos. Quedamos y sentía, era como una emoción, me invadía todo mi ser. Y en esa sensación, ella hablaba que no, esto del Reiki, que se le llama Reiki, pero nosotros le llamamos, como no me acuerdo el nombre, porque ella hablaba muchos términos mapudungun, que se hablan mapudungun. Claro. Y no me acuerdo el nombre, pero ellos hablan de esto de la energía y coincide con los norteamericanos, el gran espíritu. Famosa palabra, el gran espíritu. Sí. Y usan también las manos. Pero también está en el abrazo y en la atención, cómo atiendo, cómo yo acojo a mi invitado. Esto ya es sanación. De ahí parte todo.
A mí esto me resuena, gracias por compartir esto, me resuena mucho porque yo cuando en los cursos también donde trato de presentar esta perspectiva de la sonoterapia, de la musicoterapia, yo siempre les digo a las personas que finalmente lo que uno aprende son algunas técnicas o varias técnicas con los cuencos, con los instrumentos, pero lo que finalmente a la persona le llega, le impacta, es justamente esto, como la perspectiva de mundo, el paradigma que uno ofrece a través de esas técnicas. No es necesariamente, o además del cuenco en sí, además del impacto del sonido, del gong, de los instrumentos, que eso es ver el instrumento como un fin en sí mismo. Yo siento que cómo uno recibe a la persona, cómo uno finalmente es como ofrecer un esquema o un paradigma o una visión de mundo respecto a lo que está viviendo la persona. Y eso es lo que yo siento que, claro, que se transmite, incluso más allá de que uno le diga como textualmente lo que uno piensa, lo que uno siente, son en cosas más sutiles, como tú dices, como en la forma en cómo uno plantea algo, en la forma incluso de resolver ciertas problemáticas, de poner más escucha, porque si yo me relaciono con una persona que me escucha, yo aprendo, oye, se puede escuchar. Y quizás pongo más atención y escucho más a mi hijo, a mi pareja, por ejemplo, a mí mismo. Entonces yo siento que es importante también, como bien tú dices, que quizás es un paso posterior, pero el uno empezar a convertirse en ese canal, uno empezar a convertirse en ese instrumento, y ahí yo lo que siempre, para mí algo fundamental y que trato siempre de transmitir en todos lados, es que en una terapia el terapeuta no es inocuo. No está ahí como un atril como estos que tenemos acá, que hasta los atriles nos ayudan para algo. Un terapeuta muchas veces en las terapias complementarias se ve como un mediador o alguien como que no se incluye dentro de la ecuación. Y yo siento que el terapeuta tiene un rol tan importante al entendernos como entes, como personas energéticas. La energía se influye mutuamente. Entonces mi energética como terapeuta va a influir a la energética de mi consultante, la energética de mi consultante me impacte y estamos relacionados energéticamente. Entonces, claro, me resuena esto que tú dices como de la cosmovisión de mundo, que finalmente de alguna u otra manera yo siento que también todos tenemos una manera en cómo entendemos el mundo, cómo nos vamos relacionando. Sí. Seba, para ir terminando la entrevista, a mí me gustaría preguntarte también como tú sabes, yo soy psicólogo, me gusta harto las terapias, me gustaría preguntarte, en base a tu experiencia, ¿en qué contextos, en qué momentos tú recomendarías, por ejemplo, a alguien que fuera a una sesión de Reiki? ¿En qué sientes tú que podría beneficiarles? Por ejemplo, no sé si una persona está... ¿Cuándo, por ejemplo, poder acompañar una terapia de psicología con Reiki? Por ejemplo, para trabajar qué temáticas, por ejemplo, no sé, me gustaría ver de qué manera el Reiki se podría introducir dentro de una lógica también terapéutica. No sé si... ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Mira, creo que mucho dentro de todas las sesiones que hago con Reiki me pasa de que siempre el primer vínculo dentro de todo lo que es un poco siguiendo ciertos protocolos que uno hace, el primer vínculo que genero es siempre lo energético. Es como el primer contacto y eso es como lo que más se percibe en primera instancia. Por eso hay un protocolo que uno coloca las manos desde la cabeza y empieza a recorrer todo el cuerpo sutilmente, sin tocar, 3 veces. Y en ese escaneo, que se llama escaneo, entra en contacto con el aspecto energético. Y ese aspecto energético me lleva a que conecto de alguna forma con algún estado emocional, con alguna zona del cuerpo. Ya. Ese es como lo primero que empieza a revelarse en una sesión. Lo otro que se empieza a revelar es lo que se llaman bloqueos o anomalías energéticas, que es decir que en vez de que exista una armonía, un movimiento circular,
hay sutileza, no hay como una sensación de pesadez o de querer alejar la mano, por ejemplo. Cuando todo eso está en armonía, está todo bien, pero cuando hay como anomalías como esa, que mi mano se expulsa, o de repente mi mano pesa y como que casi voy a tocar el cuerpo, pero voy a tocar más adentro. Ajá. Es una cuestión muy extraña. Es como que fuera algo así como un holograma y entrar al interior del cuerpo. Pero no es el cuerpo físico. Claro. Es otra mirada, como más lo que llamo el cuerpo psíquico. Y en ese entrar, en esa observación, se empieza a revelar la problemática, el origen, la causa. Porque esa es la gracia de las sesiones de Reiki, que el Reiki ayuda a ir a la causa, a resolver la causa. Y mucho de ello viene en forma inmediata en la parte psicológica. En patrones de conducta, hábitos, traumas. Y esto te ayuda a ir tomando conciencia de esos patrones. Sí. Entonces el Reiki me conecta con eso, empiezo a sentir esa dinámica y claro, y ahí con la primera sesión o segunda sesión yo me gusta derivar también. Me gusta o trabajar en conjunto, y ahí acudo y digo, yo tengo mis contactos, personas cercanas, incluyéndote en el caso de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, incluso hasta psiquiatras. Porque a veces pasa que hay anomalías que la persona ya tiene un trastorno que yo desconozco, no soy experto, pero sí se siente cuando hay algo que va, por mi parte, va fuera de mi alcance. Pero sí puedo complementar con Reiki para que la persona viva un proceso, empiece un proceso de sanación o de sostener un estado saludable, pero bajo la guía ya de un profesional. Claro. Entonces ahí yo derivo y eso se percibe, se siente. A veces desconozco, no sé cómo aplicar la parte técnica. Claro. Pero sí ahí derivo. Pero ahí tú sientes que al existir un trabajo energético o al ir movilizando energéticamente, quizás pueda haber una repercusión a nivel psíquico que puede ir sacando quizás esta impronta o haciendo menos, yo siento como que se van algunas problemáticas como enquilosadas, como que la energía, como que ya llega un momento cuando el cuerpo te va avisando y no se toma, como que empiezas a somatizar, te empieza a dar señales. Porque yo, al menos por lo que yo he entendido, claro, las problemáticas que se manifiestan en el cuerpo físico vienen por capas también. Sí. Viene una disonancia energética, que después una disonancia mental, emocional, física. Sí. Al ir trabajando en estas áreas energéticas, es probable que, como por consecuencia, también sea más fácil ir removiendo a nivel psíquico, mental. Sí. Tal como unas amigas que hacen masaje me decían, David, de repente hay un nudo y no hay forma de sacarlo. Sí. Pero cuando yo empiezo a preguntar cómo estuvo la semana, me empiezan a contar cómo han estado, cede, es más fácil ceder. Entonces, yo, desde mi impresión, no siendo un experto, siendo solamente un iniciado por ti en el Reiki, me da la sensación que el trabajar desde lo energético nos ayuda en paralelo para ir haciendo que sea más fluido estas tomas de conciencia, que sea más fácil ir aceptando algunas temáticas psicológicas que tenemos que ir aceptando, nos ayuda para ir poniendo quizás más límites. Y ahí yo siento una gran utilidad dentro de las terapias complementarias y como bien tú lo dices y lo haces, complementando porque son paradigmas no opuestos necesariamente, ¿cierto? Complementarios, ir viendo esta unión que hay. Entonces no sé si resuenas también con esa lógica. Sí, totalmente. De hecho, a raíz de esta pregunta, que es súper buena, sí, un poco voy a explicar. Hay algo que se conoce, yo cuando enseño Reiki enseño la anatomía energética. Y dentro de la anatomía energética se habla de esto, justamente lo que menciona, este proceso. Como espiral, siempre enseño lo que es el principio espiral. Como es circular, espiral, como 3D, pero también baja y sube. Siempre está en movimiento así también.
Aparte de que está así, está así también. Entonces, desde esa perspectiva, es como se opera, se mueve la energía. Y cuando hay una situación como de bloqueo, hay una problemática, la causa, ahí me pasa que cuando estoy haciendo la sesión, mis manos son como radar. Es como que tuviera ojitos. Así te lo describo. Muchas veces estoy así y puedo ver con mis manos. Eso se va desarrollando, despertando con la práctica. Mucha práctica. Yo siempre le digo a la gente, practiquen, porque van a ir desarrollando esa sensibilidad que les permite detectar justamente a tu pregunta. Que donde está el bloqueo puede haber, el origen no está ahí. Hay algo ya, hay que hilar a más sutil. Y a más sutil. Incluso experiencias de otras vidas. A ese nivel se llega. Entonces, el rol de terapeuta de Reiki es ser un acompañante en este proceso en donde mis manos facilitan a ir desenredando este nudo a través de técnicas, ya sea que se aprende mucho más en segundo nivel, utilizando símbolos. Y esos símbolos son como llaves claves que permiten como hacer lo que yo llamaría, esto es algo muy personal, no se menciona en Reiki, pero es muy personal, lo que se llama una cirugía energética. Literalmente. Es como que estamos en un quirófano energético. Y en ese quirófano energético se perciben muchas cosas. Y se llega a ver los cuerpos sutiles. Es algo que lo que se va abriendo, desarrollando. Y llega un punto que literalmente a mí me ha pasado que llego a veces, no verlo con estos ojos, pero se ve desde el aspecto mental, como los canales, cómo está situado el chakra, el centro energético, dónde está la fuga, lo que se llama fuga, donde hay un exceso de energía que está inclinada hacia la izquierda, hacia la derecha. Y muchas veces yo antes me apoyaba mucho con radiestesia, con el uso del péndulo. Pero hoy en día ya no. Como que ya no necesito esto. Porque mis manos lo hacen. Y siento, y voy conectando, entro en esta conexión con el plano cósmico. Con el plan cósmico de esa persona. Es como raro explicarlo. Como entrar en contexto, como ponerlo en algo más físico. Pero la mejor explicación he encontrado, un holograma. ¿Se acuerdan de la película Star Wars, La Guerra de las Galaxias? Sí. Cuando aparecían esas imágenes. Es algo así. Pero mucho ya ultra sofisticado, porque es tu propia apertura psíquica. Que permite ver, hago el desenredo, aplico el símbolo, y todo eso no es algo técnico, va a surgir en el momento, porque cada sesión es diferente y es guiado no por mí. En Reiki se aprende de que no es mi propia, llamémoslo así, no es mi propio ego quien maneja la energía. Yo soy un humilde servidor, nos transformamos en servidores. Y esa energía opera en nosotros, porque yo también estoy recibiendo Reiki como canal. Y la persona, pero gracias a esa persona que está frente mío, el consultante, uno está al 100% al servicio de esa persona. Y la energía va a operar en lo que necesita, y en ese desenredar facilita mucho más. Porque, bien simple, la anatomía energética dice así: aquí está la energía universal, por decir. Después desciende, tiene un comportamiento de bajar, hablando del principio espiral, baja y llega a lo que es el primer vórtice a nivel físico, que es nuestras ruedas de energía o los chakras. Desde ahí bajan canales a los canales nerviosos, sistema nervioso central. Del sistema nervioso, y ahí entramos en el plano físico. Ya está en lo físico. Y después va a entrar el sistema endocrino. Y del sistema endocrino al torrente sanguíneo. Y de ahí al resto de los tejidos físicos. Y así es como se opera la energía. Va a tomar su tiempo, dependiendo de la dolencia. Y esa dolencia, si está muy bloqueada, está enredada,
hay que ir más sutil el campo emocional. Como le pasa lo que me mencionaste de la masoterapeuta. Sí. ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo está? ¿Qué está padeciendo? ¿Cómo está? ¿Desde cuándo siente este dolor? Oh, fíjate que empezó en tal época, me pasó esto. Y solito. Claro. Entonces a nivel energético empieza a soltarse y la energía empieza a bajar como una cascada. Claro. Y ahí llega. Maravilloso, yo siento ese recorrido. A mí siempre me ha fascinado como la energía, lo energético. Y bueno, por eso el último libro que hice de los chakras de la psicología. Y a mí, Seba, siempre me queda esa sensación de que todas estas terapias complementarias, el Reiki, todo lo energético, a mí me da una sensación, puedo estar muy equivocado, claro, remueven un nivel muy profundo, muy sutil, hasta incluso inconsciente, pero que como sabemos, no sé, desde el psicoanálisis el inconsciente te moviliza y te determina más de lo que uno quisiera. Aquí también lo energético te moviliza, pero a mí me da la sensación siempre cuando hablo con amigos, con terapeutas, de que estas terapias también nos ayudan a ir conectando nuevamente a nivel energético y son un desde. Desde ahí podemos comenzar a hacer los cambios que son más conductuales, más nos va liberando o dando más opciones para, no sé, porque si tú me lo decías, yo voy contigo, tengo un bloqueo a nivel energético, etcétera. Gracias al Reiki logramos ir conectando nuevamente, liberando, armonizando. Y después de que ya se hace ese trabajo más clínico, de ahí viene lo que yo siento que son los cambios ya en tu día a día, en tu vida. Esa liberación energética, esa armonización de chakras, yo siento no nos podemos quedar solamente en eso, sino que después tenemos que ir llevando e impulsados por esta liberación, por esto que va fluyendo más, ya, ir a decir las cosas que tengo que decir, no sé, ir a tener esa conversación con mi mamá, con mi papá, ir a hablar con mi hijo, porque ya que tengo ese impulso, estoy más conectado, puedo ir, por eso digo que es desde un desde. Eso nos ayuda como ya, tenemos la casa ordenadita, pero hay que mantenerla, y hay que ir haciendo las cosas que tenemos que gracias a eso es más fácil, siento yo. Y a mí me gusta verlo así porque también nos permite ser, como yo también interpreto desde la visión más oriental, a ser más responsables también de nuestros procesos personales y no dejarlo solamente en la lógica médica. Bueno, es que viene aquí el maestro Reiki a hacerme Reiki y me sanó. Es como que viene el doctor a darme la pastilla y me sané, porque podemos caer en eso. Y yo siento que gracias a todo lo que tú nos comentas, vamos relevando el tema de poder tener más conciencia también de la visión de mundo que tenemos nosotros, de esta conexión que nos ayuda energéticamente para ir trabajando más a nivel psíquico, a nivel físico, y es un todo. Y eso es lo que me gusta de ti, que yo siento que logras, y me hace mucho sentido ahora que estamos ya finalizando la conversación, toda esta experiencia temprana que tuviste a los 4 o 5 años, cómo te fue llevando por este camino, pero no solo impulsado únicamente por lo energético, sino que también gracias a tu familia y a todo tu contexto poder ir integrando de una manera muy sólida a lo que eres ahora, pues un gran maestro para mí, ¿cierto? Como, o sea, esto que tú comentas de poder visualizar, ser como... es de un nivel de maestría, no metiéndonos en temas de ego, pero sí como tu expertise, o sea, está ahí desplegada. Y eso yo lo agradezco mucho y yo siento que muchas personas que van a ver esta entrevista también van a agradecerlo mucho, Seba. Sí, muchas gracias, David. Y bueno, siempre agradecerte por esta instancia y compartir, como para decir unas pequeñas palabras. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta, que es una gran pregunta, la última, que es algo que realmente es el desafío que tienen muchos reikistas, que de ir complementando estas terapias, especialmente el área energética que es el reiki, de cómo ir convirtiéndonos en un canal. Al fin y al cabo, nos vamos convirtiendo en lo que se dice en reiki. Hay un libro que tengo en Mikao Usui, que se llama el rayo de la luz. Y en ese libro él da consejos a los futuros reikistas. Y lo que más da hincapié es el espíritu de servicio. No se preocupen de fama, ninguna cosa, solamente sirvan.
porque es la energía que se mueve a través de nosotros, esta energía universal, y que esa energía universal al mover a través de nosotros es como pasamos a ser servidores en poder ayudar. Es la única finalidad, ayudar, porque el Reiki nunca va a dañar. Eso, a veces me han preguntado, bueno, ¿y el Reiki tiene contraindicaciones? Ninguna. ¿Por qué? La energía Reiki va a actuar acorde a lo que necesita la persona y lo que necesita vivenciar, experimentar. Y si está en esa persona solo experimentar un alivio de dolor, eso va a ser. Eso va a ser. Es respetuosa en ese sentido. Es respetuoso. No entra más. Claro. No entra más. Y a la medida que si quiere más sesiones, esa voluntad libre, y si va a querer más sesiones, solo la persona va a empezar a encontrar como un proceso clínico y a la vez de autoconocimiento, de autorrealización, y esa toma de conciencia lo va a llevar, ahora estoy como captando, y ahora sí, pues, yo me hago responsable. Claro, yo puedo ir a donde mi madre, o puedo ir donde mi hermano que tuvo un problema, o con mi colega, y si sabes, disculpa. Claro. Porque toma conciencia. El Reiki al fin y al cabo te lleva a eso. Y eso es lo maravilloso. Es un medio inagotable. El Reiki es inagotable. Bueno, Seba, yo te quiero dar las gracias nuevamente. Y para finalizar, yo le estoy regalando a todos mis invitadas, el libro que es de los chakras desde la psicología. Pero en este caso, a ti que yo sé que tenemos esto en común de la musicoterapia, la sonoterapia, te quiero regalar este libro que es Musicoterapia y Sonoterapia, Diálogos hacia una salud integral, para que lo puedas ahí leer, tener en tu biblioteca y lo puedas disfrutar. Y después, si quieres, nos podemos volver a juntar para hablar de tantas temáticas. Yo siento personalmente, y perdona ahí que me tomo un poquito la palabra también, de que hay mucha riqueza en ti. Hay mucha información, y como todo lo que hablamos ahora nos va llenando, nos va ayudando a tener una perspectiva muy profunda de estos entendimientos, de tus saberes. Por lo mismo, yo patuamente aprovechar de todo ese conocimiento que tú tienes para que podamos seguir hablando de budismo, de musicoterapia y todas estas temáticas que en el nivel en el que tú las has podido llevar, nos es un beneficio para mí y para todas las personas que están viendo. Así que yo te quiero agradecer nuevamente, y agradecer también a todas las personas que estuvieron viendo este capítulo y que han ido viendo todos los capítulos anteriores. Dejarlos invitados, porque vamos a seguir teniendo invitados como Sebastián, donde vamos a ir hablando de temáticas en específico, y también atentas y atentos a los capítulos de las lecturas del oráculo del sonido. Así que me despido, y que estén todas y todos muy bien.